En este video voy a responder las preguntas más frecuentes para las personas que están interesadas en visitar Sicilia. Les hemos hecho un pequeño resumen de todo lo que necesitan saber antes de viajar, así que comencemos. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Sicilia? En lo personal te recomendaría que viajes entre abril y junio. Para mí es una excelente época para visitar Sicilia. Las temperaturas son bastante agradables y la multitud de turistas aún no han llegado. Y si no tienes tiempo para hacerlo en esa temporada, deja que pase julio y agosto para que puedas disfrutar y vuelvas ya en septiembre, donde los turistas ya comienzan a disminuir. ¿Es recomendable viajar a Sicilia? 100% sí. Es un lugar muy seguro para el viajero, obviamente tomando las precauciones que dicta el sentido común, ¿no? Pero Sicilia no es para nada una ciudad peligrosa, a pesar de que tenga un pasado donde la determinaba como una ciudad peligrosa, y mucho menos para los viajeros o para los turistas, que siempre vamos a estar pues en los lugares más recomendables y pues los más turísticos. Así que sí, ¿es recomendable viajar a Sicilia? Claro que sí. ¿Cuántos días se recomiendan para conocer Sicilia? En lo personal diría que te pases un mes, pero como no todo el mundo puede pasarse un mes ahí, pues con 15 días vas bastante bien. Ahora que tienes menos días, concéntrate en menos lugares. Solamente tienes 5 días, pues concéntrate, yo que sé, en las ciudades más principales como Catania o Palermo y una ciudad que se encuentre entre ellas dos. ¿Qué es lo más bonito de Sicilia? ¿Qué lugares me recomiendas conocer? Pues Sicilia en total es muy bonita. Nosotros hicimos una ruta circular desde Catania, subiendo y luego volvimos a Catania, y todos los lugares nos encantaron. Uno de los lugares que está muy bonito es Taormina. Es pequeñito, pero sinceramente toda Sicilia es bonita, es preciosa, tiene mucha cultura, tiene mucha historia. En general, Sicilia completa es muy bonita. ¿Cuál es la ciudad más importante y más bonita de Sicilia? Pues yo diría que es Palermo porque es la capital, pero todas las ciudades para mí pues son importantes, sobre todo en Sicilia porque cada una tiene diferentes historias, entonces yo diría que todas las ciudades. ¿Es Sicilia un lugar caro? Pues Sicilia es para todos los bolsillos, desde mochileros hasta personas que buscan turismo de lujo. Aquí hay de todo. No es un lugar caro, se come muy bien, es bueno, bonito y no voy a decir barato, porque yo no sé qué quiere decir barato para ti. Quizás para mí un plato de 20 euros es carísimo y para ti es súper barato, entonces yo no consideraría Sicilia un lugar caro. Hay para todos los bolsillos. ¿Cuánto cuesta alquilar un carro en Sicilia? Pues eso va a depender todo del tiempo que tú vayas a elegir, el tipo de carro que quieras. Lo mejor que te puedo aconsejar es que entres a esta página, que es donde nosotros alquilamos el carro, así que te podemos recomendar algo que nosotros ya conocemos. Dejo el enlace para los que estén interesados en alquilar, sobre todo si se encuentran en la ciudad de Catania. Y ¿caro o barato? Pues nosotros siempre elegimos el seguro a todo riesgo. Esto pues obviamente siempre sube un poco más el precio. Pero si solamente te quieres ir por el seguro básico, que no te lo recomiendo porque desgraciadamente en Sicilia los conductores son bastante agresivos en la carretera. Nos dimos cuenta simplemente cuando llegas y ves que la mayoría de los coches están golpeados, rayados, que en lo personal sí te aconsejo que incluyas un seguro a todo riesgo. Más caro, sí, pero menos preocupaciones también. ¿Es seguro viajar a Sicilia? Claro que sí, es una isla bastante segura. Si no te metes tú mismo en problemas con nada ni con nadie, no vas a tener ningún problema como turista. ¿Qué es la comida siciliana? Hemos hecho un video completo dándole un homenaje a la comida siciliana. Te lo dejo en la descripción de este video. ¿Cuánto se tarda recorrer Sicilia en coche? El tiempo que tú le quieras dar y el tiempo que tú tengas disponible. A ver, Sicilia no es una isla tan grande, así que le puedes dar la vuelta fácilmente en coche, pero todo va a depender del tipo de turismo que tú desees hacer. Así que todo va a depender de las ciudades que quieras conocer y el tiempo que tú tengas para tus vacaciones también. Así que pues eso va a depender de cada viajero. ¿Cuál es la ciudad más segura de Sicilia? Todas las ciudades son bastante seguras. Como siempre te voy a repetir, tienes que utilizar el sentido común y no meterte en situaciones que te vayan a poner a ti en un problema. La mayoría de las preguntas se centran en si la ciudad o si, por ejemplo, Palermo es seguro. Es una ciudad segura siempre y cuando utilices el sentido común. Todas las ciudades tienen sus problemas. En general, de modo de vista de turista, Sicilia es una isla bastante segura. Hay lugares que sí estaban un poco sucios, no vamos a decir que estaba toda la basura regada y todo. Habían ciertos puntos o ciertos lugares, sobre todo en Agrigento fue donde encontramos un poco de acumulación de basura, pero por ejemplo lo que fue Catania no la encontramos para nada sucia. Taormina ha sido una de las ciudades más limpias que hemos visto. Cefalù estaba muy limpia.
Palermo, ciertos puntos, lo que el centro de la ciudad pues sí estaba un poco sucia, ciertos puntos de la ciudad de Palermo sí que daban mucho que desear, pero el resto de las ciudades que estuvimos conociendo, muy limpias, sin queja. La tranquilidad que hay en esta plaza de aquí se llama la Comuna del Castello, es muy tranquilo. Aquí la gente viene a ver las vistas, a tomarse algo, a comerse un sándwichito. Está muy rico, está muy bien. Está súper bien. Súper bien. Como si vienen a Catania, háganse una vueltecita por acá, que está a unos 20 minutos más o menos de Catania. Yo creo que en general la gente son muy amistosos. No, la gente, o sea, yo creo que ya cuando uno sale de los países nórdicos, así fríos, ya aquí la gente es otra cosa, es completamente diferente, es muy cálida, muy amistosa, muy hablantines. Sí. No. Te indican enseguida, hablan contigo. A veces la gente se queja en internet, pero siento que la ciudad es muy sucia, que eso no sé qué, pero no todo está sucio. Hay muchos lugares que están muy limpios. Entonces los locales mantienen sus calles limpias, porque eso está muy limpio. Sí, hay lugares que están muy limpios. Mira, por ejemplo, aquí está súper limpia esta plaza de aquí. Limpia, sí. Y obviamente la ciudad, pues sí, porque hay más gente y hay más suciedad. Pero hay basureros, pero la gente no tira la basura en los basureros también. Justo estaba editando el video y se me vino una anécdota a la cabeza de la basura. Estábamos en Catania esperando nuestro bus en la estación de buses de la ciudad y estaba todo muy limpio, había muchos basureros y de repente vemos a una señora limpiarse su nariz y esta señora, en lugar de tirar ese pañuelo donde se acaba de limpiar su nariz, en lugar de tirarlo en los 3 basureros que tenía a su disposición, no, ella agarró el papelito y lo tiró debajo del banco. O sea, señora, ¿qué te costaba tirar ese pañuelo sucio con tus mocos en un basurero, en la papelera que tienes al estirar tu manito? Y como esta vimos varias personas hacer lo mismo. Siguiente, vamos por la calle caminando y de repente Tommy mira a un señor tirar algo en el suelo. Y Tommy pensó que se le había caído y le dijo, oye, mira, se te cayó eso. Y el señor, tan descarado, así como si nada, le dijo, bueno, como si no pasa nada. O sea, señor, tú estás viendo que la calle no tiene ni un papel regado, que recién acaban de limpiar la calle porque vimos pasar el carrito. Y tú estás ensuciando tu ciudad, por favor, tú también colabora. Colabora un poco. Así que bueno, ahora sí continuamos con el video, pero tenía que contarles esto porque me acordé y vi que es importante, porque aunque la ciudad la quieran mantener limpia, no se puede con personas como estas que van a ir ensuciando los lugares. Así que tanto como locales como turistas, aportemos un poco a que las ciudades no estén sucias. Leímos tanto en internet que Catania esto y Catania lo otro, que estábamos así como, bueno. Creo que exageran un poco. Sí, pero al final hemos venido a estos lugares que están súper lindos, súper tranquilos. No sé, yo sigo buscando por qué se quejan tanto. Creo que hay muchos lugares que no tienen tanto dinero para reparar las cosas. Sobre todo en el sentido de arreglar las fachadas de los edificios. Es donde más vemos que es donde la gente menos se ha quejado, pero es lo que nosotros vemos, que al fin lo que hace que la ciudad se vea así como sucia, pues son las paredes grafiteadas. Bueno, también tienes que ver, claro, que estás en el mar. El mar, si no estás en constante mantenimiento de las cosas, se te echan a perder, porque el mar es muy fuerte con las estructuras y con todo, con el metal, con las paredes. Y aparte de eso, ellos tienen aquí un volcán que está el año pasado, ¿ok? Fue la última vez que erupcionó. Sí. Y llenó todo esto de ceniza. Entonces eso mancha las paredes, las pones negras. Los materiales que ellos usan aquí para las construcciones son del volcán. Entonces son cosas oscuras, son cosas prietas. Entonces a lo mejor uno los mira y dice, wow, qué oscuro, pero en sí tiene su belleza también, tiene su cosa. Pero en sí la ciudad tiene más cosas buenas que malas. Sí, por el momento 100%. Yo solamente he visto una cosa que a mí es lo que más a ver, que no es la gran cosa, simplemente es abrir los ojos y ya. Las motos me dan mucho miedo. Pero aparte de eso, lo demás, no. Pero mira, yo he visto, porque al principio pensé, ok, andan como locos en las motos y te pasan por aquí, te pasan por allá. Pero son muy astutos. No es que ellos están bien con atención, que no te van a dar un golpe. Sí. Pero sí te pasan por todo, por aquí, por allá. En plena calle tienen agua. No se paga. ¿Es gratis? Es gratis. Buen servicio. Frizzante però si paga. La frizzante se paga. Sì, 4 centesimi. Sí, por el gasto de electricidad. No, questo no. Perfecto.
Gracias. Bueno, y aquí pueden llenar agua y es gratis. Esta es de pago, pero me imagino que no es mucho. Ya. El precio del combustible en Cefalù está... Con el intermitente desde hace 10 minutos. Sin sentido. Él cruzó al carril de la derecha y no quitó el intermitente. Con el intermitente de la... El aeropuerto de Catania es bastante pequeño, así que es muy fácil. Es fácil de no perderse. Y el control es súper sencillo. Sí. Quiero ser VIP porque es el único sitio que tiene aire acondicionado. Miren este de rico. De VIP, si lo desean. Nosotros todavía no somos VIP. Hoy me dice Caro por la mañana. Bueno, ya, ahora vamos a comer saludable. Me dijo, a partir, cuando terminemos aquí en Italia, en Catania, saludable. Entonces aproveché en el aeropuerto para comprarme un cannoli, porque como no lo vamos a comer más, qué tristeza me da. ¿Estás triste, Caro? No, yo no soy triste. Yo sé. Pero tú disfrútalo. Disfrútalo porque será el último dulce que vas a tener. Hasta luego, Cecilia. Bye, Catania. Cecilia. Cecilia, bueno, Cecilia. Lloraremos en la casa. Un poquito. La pasamos muy bien. Sí. Sí, ¿eh? ¿Te gustaría venir otra vez? Sí, al volcán, a subir al volcán. Porque creo que es una bonita experiencia y visitar los otros lugares que nos hicieron falta. Porque la isla es pequeñita, pero tiene un montón de cosas. Así que ahora sí que direction al frío. ¿Preparado para trabajar? Espero que les haya respondido el máximo de preguntas que nos han dejado. Si quieren saber más sobre la isla, tenemos una selección bastante grande de todos los lugares que estuvimos visitando y bastantes consejos que les hemos compartido en los videos. Les invitamos a que vayan a ver cada uno de ellos para que tengan una noción de todo, desde dónde alquilar un carro, dónde alojarse, todo se nos hemos detallado en cada uno de los videos y en cada una de las ciudades que hemos visitado. Así que muchísimas gracias y no olviden el consejo de mi sobrina. Den un like y suscríbanse. Nos vemos pronto. Porticine, forbice da zeta e dice coltello che no. da prosciutto. Questo cansa È arrivato da Il quartiere, Ah, ok. il quartiere si chiama Calza, Ok. che è un antico quartiere arabo, che noi palermitani Ah, ves.